levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto... Una vez más doy gracias a Dios que me permite compartir con vos este tiempo, estos minutos basados en la verdad de la palabra de Dios. Quisiera en esta hora invitarte a que vayamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y vamos a leer 2 versículos en el capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4, y que creo que nos ayuda mucho en este tiempo que estamos viviendo, tiempos de presión y de opresión, presión por las realidades de la vida y opresión también en el sentido espiritual. Y la palabra de Dios es alimento para nuestra alma y también es regla de fe y de conducta para nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña y nos guía a toda verdad. Por eso, frente a lo que estamos viviendo, muchas veces se nos presenta el desánimo, el desaliento, y tenemos que tener cuidado con nuestra propia salud. Los que conocen del tema nos hablan del cuidado de la salud mental. Y muchas veces los problemas de nuestra salud que pueden traer desánimo y desaliento están relacionados con el aspecto físico. Puede ser que tengamos alguna dificultad, poca energía, agotamiento crónico, etcétera, que tiene que ver con el cuerpo. Pero muchas veces también el agotamiento viene como consecuencia de lo que se llama agotamiento emocional. Y en estos días tenemos que tener muy en cuenta esto, en nuestros hogares, en los lugares donde estamos viviendo, porque esto puede traer depresión, puede traer desesperación, puede hacer que exageremos las situaciones, aunque a veces son gravísimas, pero podemos exagerarlas más, puede traer un sentimiento de vacío emocional, puede traer irritabilidad, nerviosismo, y es bueno que cada uno de nosotros analicemos nuestra propia vida, y después vamos a la palabra de Dios que nos va a ayudar como bendición para nosotros. Así que prestemos atención si estamos agotados físicamente o agotados emocionalmente o agotados mentalmente. El agotamiento mental trae como consecuencia el desarrollo de actitudes negativas hacia la vida, hacia nosotros mismos, poco aprecio por nuestra propia persona, nos dejamos estar, nos abandonamos. Eso es consecuencia de que estamos agotados mentalmente. Sensación de insuficiencia, inferioridad, de incompetencia, es decir, nos sentimos insuficientes, nos sentimos inferiores a los demás, nos sentimos incompetentes en lo que estamos haciendo, podemos desarrollar actitudes negativas y despectivas hacia nuestra familia, en el caso de la comunidad de la iglesia, hacia los demás hermanos. Y eso es consecuencia de que estamos con mucha presión, con mucho agotamiento. Y estas presiones pueden traer como consecuencia también, o pueden venir como consecuencia de nuestra carga por las responsabilidades que tenemos, ¿no? En estos días, con las responsabilidades económicas, las responsabilidades financieras, la responsabilidad sobre que tiene un hogar, sobre la familia, un montón de cosas que tenemos que tener presente. Y también como consecuencia de esta presión puede venir la desilusión. Nos sentimos desilusionados de la vida, nos sentimos desilusionados de la fe, nos sentimos desilusionados de Dios, y hay una lucha interna en la propia persona. Pero tenemos que vencer en el nombre del Señor. También como consecuencia de este agotamiento puede venir el sentido de soledad que experimentamos. Y acá, cuando hablamos de soledad, no necesariamente la persona que está sola, es decir, que está en su hogar sola, está en soledad.
sino aquella que se siente sola. A veces uno puede estar rodeado de un montón de personas y sentirse totalmente sola. Pero hace varios años leí un librito muy interesante del doctor Paul Tournier, que se llamaba La soledad creativa. Y el doctor Tournier hablaba habla en ese libro de las cosas buenas. Si sabemos canalizar esa soledad para el sentido positivo de la vida, podemos hacer cosas muy buenas que enriquecen nuestra alma y nuestro espíritu. Y mi oración y mi deseo es que Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros a que podamos enriquecernos en Dios en este tiempo, a que podamos crecer en las cosas de Dios en este tiempo. Ahora sí, frente a esto, frente a estas presiones de la vida, frente a estos agotamientos, ya sean físicos, emocionales o mentales, puede ocurrir que trae ese profundo desánimo. Pero ¿cómo perseverar frente a todo esto? ¿Cómo perseverar frente al coronavirus en estos más de 50, 60 días que estamos llevando de encierro, de presión? Y el apóstol San Pablo nos escribe allí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, y voy a citar solamente 2 versículos ahora. El versículo 1 dice San Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en el versículo 16 del mismo capítulo, dice San Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y San Pablo, cuando leemos el contexto de su carta, cuando él está escribiendo a los Corintios, San Pablo está hablando de las cosas que son presiones de la vida. Y él escribe acá y nos habla de no desmayar. Dice, no desmayamos. Y la palabra en su original podía traducirse como no desmayamos, o podía también traducirse como nos negamos a caer en desánimo. Es decir, tomamos la decisión, nos negamos a caer en desánimo. O también nada puede derrotarnos. ¿Sí? Frente a las situaciones y a las presiones de la vida, San Pablo se presenta con una actitud positiva frente a esto. ¿Pero por qué? ¿Qué problemas fueron los que tentaron a Pablo para que escriba esto y para llegar a esta idea de desmayar? Y es interesante, no queremos tomar mucho tiempo con esto, pero Pablo cuando escribe esto, él está hablando de los motivos que lo tientan a desmayar, y entre ellos están los problemas externos. Es decir, la situación, Pablo era un siervo de Dios que estaba anunciando y proclamando el Evangelio al mundo entero. Y una de las cosas que a él le traía preocupación y tristeza, y muchas veces desánimo, era ver a su propio pueblo. Dice en el capítulo 3, en el versículo 14, yo se los leo, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es Cristo, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que su propio pueblo, el pueblo judío, no creía en el Cristo que Pablo predicaba, y eso le producía una presión externa, problemas externos de desánimo que querían venir sobre él, a causa de la ceguera espiritual de mucha gente que él quisiera que estuviera en el camino del Señor. La otra causa que trae problemas a Pablo, y por lo cual él dice que no debemos desmayar, está en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo acá nos está hablando sobre estos problemas internos, es decir, nosotros somos vasos de barro. Está diciendo, somos frágiles. Pablo mismo se presenta como una persona frágil, y tenemos que reconocer nuestra propia humanidad y nuestra propia fragilidad. Lo peor que podemos hacer es ponernos una fachada y una apariencia de lo que no somos. En el mundo en el que vivimos se vive de apariencias constantemente, y hoy, a causa de lo que estamos
experimentando en el mundo entero, sale a luz lo que realmente somos. Pero hay esa apariencia de que todo está bien. Como alguien ha dicho alguna vez, leí, dice, lo peor que hay o que existe es una persona que siempre parece que está ya en la cúspide, nunca está mal. Y eso no es cierto. Todos los mortales tenemos momentos de gloria, pero también tenemos momentos de tristeza, de angustias y hasta de sentimientos de derrota. Esa es la vida. Pero Pablo dice, en medio de todo esto, nosotros no desmayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y va a decir palabras muy lindas. Allí dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, capítulo 4, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y va a decir que estamos atribulados, que estamos en apuro, que estamos perseguidos, que estamos derribados. Hay un montón de cosas que dice allí el apóstol, pero mire qué sorprendente. Nos pasan experiencias difíciles, pasamos por pruebas difíciles, pasamos por situaciones incómodas de la vida, pero dice San Pablo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Qué tremendo! Cómo este hombre logró vencer el desánimo, logró vencer la presión de la vida. Cómo este hombre logra decir semejantes palabras. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de San Pablo? Que dice, no desmayamos. En el versículo, otra vez cito, versículo 1, dice, por la misericordia que hemos recibido no desmayamos. En el versículo 16, por tanto no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué es lo que llevó a San Pablo a descubrir o a vencer o a tener esa fuerza? Y que el Espíritu de Dios nos guíe en esta hora. Y que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida. Y Pablo descubrió un poderoso antídoto contra el desánimo. Y ese antídoto contra el desánimo que produce en el primer caso la incredulidad de su gente que no creía en el Cristo que Pablo predicaba. El antídoto contra ese desánimo es el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hacer cuando la gente no quiere escuchar el Evangelio de Cristo? Solo el poder de Dios cambia los corazones. Puede ser que en tu entorno, en estos días, vos crees en Cristo. Vos aceptaste el Evangelio de Cristo. Vos quisieras que todos los tuyos estén sirviendo a Cristo, pero ellos están endurecidos, no están aceptando. No presiones, no te dejes llevar por las situaciones temporales, ni tampoco te cargues con esa presión, sino que confía en el Señor. ¿Qué hacer cuando no quieren escuchar el Evangelio? Solo el poder de Dios cambia los corazones. Y vuelvo a repetirte, solo el poder de Dios cambia los corazones. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Así que no te desanimes, no te llenes de esa presión externa, sino cree en el poder de Dios. Ora a Dios, Señor, sigo creyendo que mi mujer se va a convertir. Sigo creyendo que mi marido se va a convertir. Sigo creyendo que mi familia se va a convertir. Sigo creyendo que mis amigos se van a convertir. Van a entender, van a recibir tu mensaje. Porque no es por fuerza ni por violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así que animémonos y creámosle a Dios. Pablo descubrió esto, que el antídoto contra el desánimo que produce la incredulidad es el poder de Dios. Pablo descubrió que el antídoto contra la fragilidad del cuerpo, porque todos nosotros somos frágiles, decíamos hace unos minutitos que tenemos que cuidar nuestra salud mental, que tenemos que velar por nuestro físico, por nuestras emociones, por nuestra mente, ver cómo estamos, cuidarnos en nuestra alimentación en estos días. Sé que no es fácil esto, pero en lo que va de nosotros hacer lo posible, cuidarnos del agotamiento emocional, cuidarnos del agotamiento mental, entregar todo en las manos del Señor
Pablo descubrió que el antídoto contra la fragilidad del cuerpo, contra la fragilidad de la vida, cuando él escribe allí y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Bendito sea el nombre del Señor. Y el antídoto para esto es el poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. El poder de Dios es el antídoto para nuestra fragilidad. El poder de Dios se demuestra a través de nuestra debilidad humana. El poder de Dios se demuestra a través de nuestra debilidad humana. Dios es poderoso. Dios tiene todo el poder para levantarnos. Dios tiene todo el poder para ayudarnos en este tiempo, para llenarnos de su fuerza, de su alegría, de su gozo, de su vida poderosa. Yo te animo en el nombre del Señor a que te fortalezca en el Señor. ¿Qué hacer cuando me siento débil? ¿Qué hacer? Orar al Señor, hacer mía las promesas del Señor, porque nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. Él sigue reinando con poder y gloria. Él sigue estando presente entre nosotros. Así que, ¿qué hacer cuando me siento débil, cuando no tengo ganas de nada? Bueno, tengo que orar al Señor, tengo que fortalecerme en Dios. Yo he tenido y tengo el privilegio de servir al Señor por tantos años. Y Dios me ha dado la bendición de poder ser pastor de gente que para mí han sido gigantes espirituales. Siervos y siervas de Dios que han servido en esta comunidad de La Paz y que me han llenado de alegría y de gozo en el corazón. Siendo un pastor muy jovencito, llegué a ser pastor de esta comunidad con gente preciosa de Dios. Y voy a citar uno de los tantos casos de gente hermosa del Señor que han sido para mí ejemplos de vida, que me han ayudado a crecer en el Señor y a ver y experimentar lo que San Pablo habla aquí. Porque en los atabares y en las luchas de la vida, allí se prueba realmente nuestra fe. Y recuerdo a una querida hermana, y voy a terminar con este testimonio, nuestra querida hermana, nuestra hermana Águeda Balbuena. Águeda fue una mujer que conoció a Cristo en los años 40, en los años 50, en la famosa campaña de, bueno, se me va el nombre ahora, una gran campaña que hubo en la Argentina de avivamiento y que fue un tiempo de despertar en nuestra nación en los años 54. Y nuestra hermana Águeda se convirtió en esa campaña. Ella fue a la campaña que se estaba haciendo en un estadio, no era común en esa época. Ella era una mujer española, había quedado viuda con un hijo, con toda la presión de la vida. Ella me contó su testimonio, con toda la presión de tener que criar a su hijito sola en esta ciudad. Su esposo había muerto y ella estaba con una terrible enfermedad de asma. Estaba literalmente muriéndose a causa del asma. Era muy difícil. Y la invitaron y fue a la campaña. Y en esa campaña algo ocurrió en su vida. Recibió un tremendo milagro de sanidad. Porque nuestro Dios sana. Lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo en el presente. Él tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Y Águeda recibió en esa campaña sanidad del asma. Nunca más volvió a sufrir de sus pulmones. Se sanó totalmente. Y a partir de ahí, a causa de eso, ella se entrega de corazón al Señor Jesucristo. Y sirvió al Señor todo el resto de su vida. Pasaron los años, yo la conocí siendo ella diaconisa de esta iglesia. Luego yo quedo como pastor de la iglesia y tuve el privilegio de ser su pastor. Y ya era anciana. Y yo la visitaba de tanto en tanto, y con el correr de los años comenzó a venir un montón de enfermedades sobre su cuerpo, propia de la edad. Así que comenzó a tener achaques de todo tipo, y un día la fui a visitar, y nos estábamos charlando, ella preparó el té, y me decía: mirá, Ramón, mirá lo que es la vida. Yo llegué a conocer a Cristo a causa de una enfermedad. Eso fue lo que me llevó a conocer a Cristo y a recibirle como Señor y Salvador. Pero ¿sabes una cosa? Ahora estoy llena de enfermedades, tengo de todo, me curan de esto y me agarra esto otro. No puedo ir a la iglesia, se me hace muy difícil.
pero sin embargo dice, yo fui a Cristo por una enfermedad, pero ahora ninguna enfermedad me va a apartar de Cristo. Ninguna enfermedad me va a apartar de mi Señor. Y me llenó el corazón y me llenó de fe. Porque digo, qué tremendo. Eso es la verdadera conversión. Eso es el verdadero encuentro con Cristo. Llegamos a Cristo de diferentes maneras, pero cuando conocemos realmente a Cristo, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, nos abrazamos a Cristo y no lo soltamos más. Y mi oración a Dios es que cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo en este tiempo nos afirmemos en el Señor. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. Cristo Jesús es la roca de los siglos, inmortal, inconmovible, el único y sabio Dios. Ágata entendió esto y ella se afirmó en Cristo Jesús y le sirvió en su vida. Pasaron los tiempos y llegó un momento crucial y final en la vida de mi hermana. Estaba internada en terapia intensiva ya para partir a la presencia del Señor. Y yo fui a visitarla ahí en la sala de terapia intensiva. Estaba con todas estas cosas que hay en las salas de terapia, los cables y toda para respirar, oxígeno, todas estas cosas de la terapia. Y yo fui a visitarla para orar por ella y para tratar de darle un poco de ánimo. Y llegué a esa sala siendo un pastor joven y entré ahí donde estaba cerca de su cama, y cuando ella me vio, sonrió. Una sonrisa tan alegre, nunca voy a olvidar esa sonrisa. Y me hizo señas con sus manos ya gastadas, de viejita, toda arrugada. Me hizo señas y yo me acerqué y ella me tomó de las manos y comenzó a hablar en otras lenguas y hablaba en otras lenguas. No hablamos otra cosa, sino que ese lugar de enfermedad y de muerte se transformó en un lugar de gloria de la presencia de Dios. Porque nuestro Dios es poderoso. Cuando realmente nosotros abrazamos la fe de Jesucristo, no importa la circunstancia, el poder de Dios nos fortalece y nos levanta. Dice la palabra del Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es promesa de Dios. El Espíritu de Dios sigue estando presente con nosotros aquí y ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana querida, en este tiempo de tanta presión y opresión espiritual, donde hay tantos mensajes negativos, reales, negativos reales, donde hay tanta muerte, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanta desesperanza. Nosotros somos un pueblo de esperanza. Nosotros somos un pueblo que creemos en el poder de Dios. Frente a la fragilidad de la vida, nosotros nos fortalecemos en el Señor. Cito nuevamente al apóstol San Pablo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuro, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero animarte ahí donde estás, a que juntos hagamos una oración al Señor, a que abramos nuestro corazón y permitamos que el Espíritu de Dios una vez más nos llene con su presencia. Una vez más nos llene con unción nueva y fresca, para que experimentemos ese poder glorioso de Dios
que se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, porque la promesa del Espíritu de Dios es para todos nosotros, los que creemos, los que hemos aceptado al Señor en nuestros corazones. Que un río de agua viva fluya a través de nuestra vida una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora. Señor, nos unimos en espíritu con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigos en los diferentes lugares. Y rogamos ahora que tu presencia se manifieste poderosa, gloriosa. Que allí donde cada uno de nosotros estamos, Señor, el altar de tu gloria se manifieste. Señor, el fuego de tu presencia se manifieste. Quema toda escoria de mal, Señor. Quema todo aquello que quiere traer desánimo, desaliento, depresión a nuestras vidas. Y llénanos de la vida de Cristo. Llénanos de tu poder, Señor. Llénanos con ese antídoto, con ese remedio de tu presencia, para que te sirvamos con alegría y gloria. Levantamos nuestras manos a los cielos y proclamamos tu gloria, Señor. Proclamamos tu bendición. Proclamamos tu grandeza. Espíritu Santo, llénanos por las noches. Espíritu Santo, llénanos por las mañanas. Espíritu Santo de Dios, llénanos por las tardes. Espíritu Santo de Dios, llénanos en los días y en las noches. Todo el tiempo con tu presencia. Guíanos en el camino de la vida. Padre Santo, Padre bueno, es nuestra oración, es nuestro clamor a ti en esta hora y es nuestra gratitud a ti porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir